tardes, saludos para todos. Para mí es un gusto compartir la tarde de hoy con este primer encuentro en la Cátedra de Derecho Procesal Penal que vamos a tener con este curso de estudiantes de la carrera de Derecho y una materia tan interesante como lo es el Derecho Procesal Penal, que a todas luces contiene aspectos esenciales para el ejercicio de quienes aman el derecho penal. Y para comenzar, debo señalar, primeramente, presentarme con ustedes. Yo soy el abogado Sami Hamdan Suleiman. Soy especialista en derecho penal, de posgrado en el área del derecho, aparte el tema de la gerencia pública, y fui fiscal activo durante 21 años en el Ministerio Público del Estado Táchira, aquí en Venezuela. Hoy vamos a tratar una cátedra que está definitivamente arraigada con el tema de los derechos humanos, el proceso penal venezolano. Y para entrar en materia, debo señalar primeramente que con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, a partir de mediados del año 1998, hubo una modificación estructural del modelo procesal. Nosotros veníamos con el modelo inquisitivo y la disposición que nos regía era el Código de Enjuiciamiento Criminal. Venezuela, en el Concierto de las Naciones, asumió compromisos de orden transnacional y se vio en la obligación de legislar bajo la figura del modelo acusatorio. Y es que el modelo acusatorio precisamente significa que el ejercicio de la tarea investigativa, el ejercicio de la acción penal con relación al acto de juzgamiento, pues recae sobre instituciones del Estado de diversas ramas. Podríamos decir, por ejemplo, en el caso venezolano, que la tarea de investigar o de dirigir la investigación y de ejercer la acusación corresponde al Ministerio Público, y el Ministerio Público es parte del poder ciudadano. Y la tarea de juzgamiento la encontramos en el Poder Judicial a través de los jueces penales, especialmente los jueces de juicio. Y el fundamento constitucional existe. Artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución con respecto al tema de la titularidad de la acción penal y del acto de investigación, es decir, la dirección de la investigación que corresponde al Ministerio Público. Y el acto de juzgamiento lo encontramos en el artículo 49.4 de la Constitución. Está dentro de la literalidad de la Carta Constitucional y está perfectamente ubicado en poderes distintos, a diferencia de Colombia o a diferencia del Ecuador. Fíjense que, por ejemplo, en Colombia la rama judicial absorbe la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, es decir, un solo poder en Colombia, maneja la investigación y el acto de juzgamiento. La Fiscalía General de la Nación en Colombia corresponde a la rama judicial y los tribunales de la Corte Suprema de Justicia en adelante, hacia abajo, corresponde también a la rama judicial. Es decir, en Colombia la tarea de investigar y la tarea de acusar y la tarea de juzgar es exclusiva de la rama judicial. En Ecuador ocurre lo mismo. Allá no existe la Fiscalía General de la Nación, sino la Fiscalía General del Estado en Ecuador. Y sigue el mismo modelo colombiano. Tarea de investigación y de juzgamiento a la rama judicial también. Ahora, en Venezuela hay una marcada distinción con respecto a Ecuador y Colombia. Y quiero que tengan especial atención a este punto, porque son dos poderes distintos. El poder ciudadano investiga y acusa en representación del Ministerio Público. Y el Poder Judicial juzga lo que había en la Fiscalía considerado a través del escrito de acusación. Eso por un lado. Ahora, cuando hablamos del modelo acusatorio, nosotros necesariamente tenemos que hablar de tres principios estructurales. Y el primer principio es el principio acusatorio, que fue el que expliqué hace rato, que es que la tarea de investigar corresponde al órgano fiscal, así como la de acusar, y la tarea de juzgamiento recae sobre el Poder Judicial, y ya lo indiqué hace rato, que el fundamento está en la misma Constitución, artículos 285, 3, numerales 3 y 4, para el Ministerio Público y artículo 49.4 para el Poder Judicial.
Eso en cuanto al primer principio estructural del modelo acusatorio. Tenemos el segundo principio estructural del modelo acusatorio, que es el principio de defensa en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto se representa en el principio de igualdad de actos. Así como el fiscal tiene la posibilidad de presentar su escrito acusatorio, también en el marco del principio de igualdad consagrado en el artículo 21 constitucional, corresponde también o tiene el mismo derecho, podría decirse, ante el juez de poder develar toda esa carga o toda esa antítesis propia de la fiscalía al defensor. Igualdad de armas. Fiscal acusa, defensor ataca la acusación del fiscal. ¿Y en qué escenario? En el marco de un proceso garantista, ¿verdad? Que es el que consagra nuestra Constitución. Miren, recordemos que nosotros tenemos un conjunto de derechos de primera, segunda y tercera generación en materia de derechos humanos. En la Carta Constitucional, ustedes revisan desde el artículo 19 al 135 y van a encontrar un dossier de derechos humanos, pero en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ambiental, en fin. Y allí vamos a encontrar el tema propio del debido proceso, casualmente. ¿Y en qué artículo encontramos el debido proceso? Artículo 49 de la Constitución. En esos numerales del 49 ubicarán ustedes todo lo que tiene que ver con esa conquista a lo largo de los años, desde la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. A partir de allí ustedes podrán apreciar las conquistas que han tenido nuestros pueblos a través de sus luchas, paseándonos por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, marcó una pauta fundamental la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y luego la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es a partir de allí cuando las naciones empiezan a legislar en el ámbito de sus continentes y a nivel global sobre las primeras conquistas y de allí los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No es que una desplace a la otra, no, es que las generaciones de conquista tienen que ver con esos números. Primero, los derechos sociales, los derechos humanos, bueno, en el ámbito de la vida, de la libertad, que fue el principal derecho reclamado por la humanidad. Y luego, bueno, en el lado nuestro, del lado venezolano, por decirlo así, de este continente, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, pero antes teníamos también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Y todo ese bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, ustedes lo van a encontrar en el artículo 23, la fuerza del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos. Artículo 23, principio pro persona, principio pro homini. Cualquier juez de la República, en el ámbito penal, vamos a ubicarnos en el contexto penal, está en la posibilidad, en el ejercicio de sus atribuciones, de hacer valer el bloque de convencionalidad cuando esa disposición transnacional consagre de mejor manera el derecho humano alegado en contraste con la misma Carta Constitucional. No es que exista supraconstitucionalidad del bloque, no, es que es parte extensiva de la Constitución. Si ustedes tienen a la mano el artículo 23 de la Constitución, lo podrán comprobar, para no entrar en lecturas, porque la idea es ir avanzando. Ustedes fijen allí, artículo 23 de la Constitución, todo pacto, acuerdo o tratado en materia de derechos humanos, ¿verdad? Tendrá aplicación preferente en el orden interno siempre y cuando contenga mejor derecho aplicable. Es decir, un juez de la República puede perfectamente hacerlo valer en el ámbito en el ámbito interno, en el ámbito nacional. Ahora, tenemos también este principio de la defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Ese es un principio que se desarrolla inicialmente en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14.3, letra B, letras literales B y E del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y artículo 8.2, letras C y F de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, ese tema tiene que ver con la no discriminación, y eso lo ubicamos donde, punto 2 del 21 constitucional. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. El mismo derecho que tiene el fiscal de exponer frente a un juez de juicio lo tiene el defensor en sus alegatos de defensa frente a la acusación que le ha planteado, en todo caso, la fiscalía, igual en el ámbito de la actividad probatoria,
durante las diversas etapas del proceso, fase preparatoria, a través de la promoción o de la ubicación de fuentes de prueba, etapa intermedia a través de la promoción de los medios de prueba y en la práctica probatoria que se produce en la etapa del juicio oral y público. Entonces, por ese lado, nosotros debemos considerar que aquí no hay prerrogativas ni hay privilegios para la fiscalía, a diferencia también del trabajo o del derecho que tiene el imputado a través de la defensa que pueda realizar el abogado, sea defensor público o defensor privado. Y tenemos el tercer principio estructural, que es el principio del juez integral. Bueno, este es un principio que anuncia el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante de cumplir de manera cabal con el desempeño de su tarea. Y en el caso de los jueces, nosotros tenemos que ubicarlo en dos factores: la legalidad del juez y también la imparcialidad del juez, que el juez debe ser designado por una entidad del Estado con competencia para ello. Nosotros no podemos hablar aquí de los tribunales populares o de los jueces designados por el Consejo X, no. Nosotros tenemos un poder judicial, una dirección ejecutiva de la magistratura, y que, salvo mejor criterio de quien tengo al frente mío en este momento me corrija, es una facultad propia del Poder Judicial, designar los jueces de un país, y por los mecanismos que la misma ley ha creado y las resoluciones internas. Aparte de eso, también tenemos el tema de la imparcialidad, es que un juez tiene que ser imparcial. Para que haya administración de justicia de manera idónea, tiene que haber imparcialidad, pero aparte de la imparcialidad exige también la titularidad de los cargos. Que los funcionarios del servicio de justicia a nivel de jueces sean funcionarios de carrera, que no tengan temores a la hora de poder tomar una decisión valiente frente a cualquier acto apegado estrictamente a la ley y a la misma Constitución. Nosotros, fíjense, en la Universal de Derechos Humanos, en el artículo 10 internacional de los derechos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención Americana, ese tema propio de la legalidad y también de la imparcialidad. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo consagra. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, fijémonos cómo es importante considerar la incidencia que ha tenido el orden internacional en materia legislativa a través de la consagración de derechos en el orden interno de cada país. Y es que no solamente es para Venezuela, es que eso ocurre en todos los países de este lado del mundo y de Europa inclusive, inclusive atendiendo el propio Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos en el ámbito de Europa. Ahora, desde el punto de vista interno, nosotros tenemos reconocido en la Constitución venezolana, en los artículos 255 y 256, el tema de la imparcialidad e independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y en el ámbito del propio proceso penal, el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 1 y 107 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, fíjense cómo hemos hablado de tres principios. El principio acusatorio, que es el que consagra el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿En qué aspecto? En que en el ejercicio de la administración de justicia, el poder ciudadano, a través del Ministerio Público, investiga y ejerce la acción penal. Y el acto de juzgamiento recae sobre el juez, sobre el tribunal. Entonces hablábamos 285.3 y punto 4. Ministerio Público, titular de la acción penal, ¿verdad? Director de la investigación. Y 49.4, el acto de juzgamiento. Luego nosotros nos paseamos propia de la Fiscalía. Y por último también tenemos el tema del principio del juez integral, que tiene que ver con los artículos 255 y 256 constitucionales y se refiere a la imparcialidad y la legalidad de la designación del juez. Es decir, el juez debe nacer de una autoridad legítima y debe ser imparcial en su tarea de juzgamiento, y se corresponde también con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el 127 del Código también Orgánico Procesal Penal. Bueno, ahora nosotros vamos a entrar a considerar el tema de los principios rectores del modelo procesal penal. Los principios rectores del sistema acusatorio del modelo procesal penal que nos rige en Venezuela.
Nosotros en el Código Orgánico Procesal Penal vamos a ubicar y tengamos muy en cuenta lo que les voy a señalar, los principios rectos. Bueno, una de las finalidades del proceso penal, ¿cuál es? Alcanzar la verdad. ¿A través de qué? De la actividad probatoria en las diversas etapas del proceso, porque es que la prueba, mire, la verdad no solo se alcanza en la etapa de juicio. Ahí hay un gravísimo error de algunos doctrinarios y yo lo reconozco. Mire, la verdad procesal también se alcanza en la fase de investigación. Cuando una persona es señalada como autor o partícipe de un hecho punible y el fiscal logra demostrar su inocencia en la fase de investigación y logra emitir un acto conclusivo de sobreseimiento, no se está agotando el juicio oral y se está demostrando en la tarea reconstructiva inicial que esa no es la persona que ha producido el delito y se logra el sobreseimiento de la causa. Entonces, no siempre en la etapa de juicio se alcanza la verdad. La verdad también se puede alcanzar en la fase de investigación. Por ejemplo, recuerdo el caso de una amiga que ha sido señalada de un tema vinculado a una venta de unos animales. Bueno, se inicia el proceso penal y ella tiene la oportunidad de defenderse en ese proceso y logra demostrarle al fiscal en la fase preparatoria que tal hecho jamás ocurrió. Bueno, ahí se alcanza la verdad. Ha demostrado ser la legítima tenedora de esos animales y ha logrado demostrar que ha cumplido con todos los protocolos establecidos en el INSAI y en demás organismos vinculados a la actividad agrícola y pecuaria, de que esos animales fueron legalmente vendidos, es decir, estaba legitimada para hacerlo. Y el producto de la venta también se enteró al tribunal al cual había que rendirle cuenta, es decir, no hay delito, el hecho no ocurrió. Ahora, ¿es necesario agotar una acusación para que eso se pueda demostrar? No, el fiscal perfectamente logró demostrar en la fase de investigación que ese hecho denunciado no había ocurrido y en consecuencia la verdad se alcanzó en la fase de investigación. Entonces, es importante también tener en cuenta que la verdad no solo se alcanza en la fase de juicio oral y público. Nosotros tenemos 5 principios rectores. El primer principio que vamos a encontrar en el Código Orgánico Procesal Penal es el principio de oralidad. Mire, no todo se alcanza con oralidad. Eso debo decirlo, debo ser muy responsable. En la fase preparatoria, la mayoría de actuaciones se cumplen a través de la escritura, salvo que hayan algunas audiencias donde haya que alegar, por ejemplo, la audiencia de presentación de detenido o una audiencia para plantear alguna incidencia que el juez de control la convoque, pero o una audiencia especial por X o Y motivo, o inclusive la audiencia de la audiencia preliminar, ya como fase intermedia del proceso. Más allá de que la oralidad cobra especial relevancia, hay que acreditar con escritura. La escritura sigue siendo necesaria en el contexto del modelo acusatorio que nosotros tenemos hoy día en Venezuela. Igual ocurre en Colombia, igual ocurre en Ecuador y en todos esos países donde rija el modelo acusatorio. Nosotros tenemos el principio de oralidad enunciado a nivel del proceso como principio rector en el artículo 14, con un gravísimo error literal que en algún momento el legislador tendrá que corregir, porque dice, el juicio oral el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las disposiciones de este código. Mire, esto es un principio rector que está al inicio del código. ¿Cómo es posible que nuestro legislador haya fijado el juicio oral? El proceso será oral, debió ser el proceso, será oral, porque para eso está la fase de juicio y en la fase de juicio se vuelve a mencionar. El principio, es decir, la oralidad tiene vigencia en todas las etapas del proceso porque en los actos, llámese en la fase preparatoria, intermedia o de juicio, inclusive de ejecución de sentencia, las exposiciones hay que hacerlas de manera oral, los alegatos hay que hacerlo de manera oral, el interrogatorio se cumple de manera oral, no de manera escrita, en fin. También tenemos el principio de publicidad. El juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley. Yo aquí tengo una particularidad muy grande y yo entiendo que en algún momento el legislador en el ámbito del proceso penal tendrá que mejorar eso. ¿Por qué? Porque el código, ¿qué dice? El código dice, el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley. Cónchale, el juicio oral. Vemos al juicio oral. Perfecto. Pero resulta que no es compleja, porque el artículo 257 constitucional fija la oralidad, fija la publicidad, estoy refiriéndome a la publicidad, como principio rector de los procesos.
donde dice el 257 constitucional fija la publicidad como principio rector de los procesos. Nosotros tenemos una limitación grande en lo que es la fase preparatoria media, cerrada, restringida, donde solo acuden las partes, no acude el público que quiera ver la audiencia, a diferencia de Colombia y Ecuador, donde en Colombia, por ejemplo, la audiencia de alegación de captura se equipara en Venezuela a la audiencia de presentación física de detenido. Allá puede entrar cualquiera a ver una legalización de captura. Y cualquier audiencia que se celebre en el marco de la fase inicial, fase de investigación, allá es pública. Y la audiencia formal de la acusación en Colombia es pública. Aquí no, aquí la publicidad es solo para la etapa de juicio. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos y es lo que ha generado que la corrupción se incremente a nivel del sistema de justicia penal. Si nosotros pudiésemos legislar en materia de publicidad, pues el fundamento constitucional lo tenemos. Yo creo que nuestro órgano legislativo tendrá que corregir esa debilidad grande que es lo que produce generar es fomentar la corrupción, porque en la medida en que la opinión pública esté en conocimiento del desarrollo de las audiencias, habrá más control social y los jueces tendrán que tomar decisiones más ajustadas a la Constitución y a la ley. Eso es lo que fija nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ahora también tenemos el principio de inmediación. Los jueces, artículo 16, los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. El principio de inmediación. El mismo juez que inicia el juicio debe concluir. No puede venir un juez sustituto en el desarrollo del juicio. Supongamos que se inició el juicio hoy y a los 2 meses fallece el juez de juicio. Bueno, ese juicio cae y hay que volver a iniciar porque él debe mantener la continuidad de la práctica probatoria. Y por eso en la reciente reforma que hubo en el año 2021 se acortaron los tiempos. Ya después del 11º día, pues decae el juicio, se interrumpe y hay que volverlo a iniciar. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Bueno, es un principio que debe estar, se vincula con el principio de concentración y continuidad. Inmediación y el principio de concentración y continuidad para que la memoria del juez no se pierda en el desarrollo de los juicios. Esa inmediación exige presencia ininterrumpida del juez y aparte la presencia ininterrumpida que cuando venga la interrupción del juicio o la suspensión, porque no se puede concluir en una sola audiencia, pues que no supere los 11 días que fija el Código Orgánico Procesal Penal a los efectos de que la memoria del juez permanezca intacta frente a otros juicios que pueda estar llevando. Y el principio de contradicción, bueno, el principio de contradicción, esto es un principio súper importante, el principio de contradicción, el carácter contradictorio del proceso, que no es solamente en la etapa de juicio, en todo el proceso. ¿Por qué? Desde que la fiscalía presenta a un detenido en estricto estado de flagrancia, bueno, la contraparte es la defensa y va a buscar siempre desacreditar la posición de la fiscalía. ¿Cómo la desacredita? Bueno, atacando con algunas instituciones como las nulidades o las excepciones como forma de oposición a la persecución penal. Igual ocurre de manera clara, de manera amplia, a través del interrogatorio y del contradictorio, incluso réplicas de las objeciones, el carácter contradictorio, o sea, a nivel de principios, no voy a entrar a evaluar ahorita los temas de los mismos principios en la fase de juicio, porque en el desarrollo de la cátedra, cuando entremos a fase de juicio, vamos a ver estos principios, pero asociado a qué? A los principios generales que rigen la prueba, porque cada principio rector también tiene su principio probatorio. Es decir, Davis Echandía, en sus 2 tomos de la teoría de la prueba judicial, un maestro colombiano ya fallecido, desarrolló 27 principios generales que rigen la prueba. Y dentro de esos 27 están estos 5 rectores en el ámbito de la actividad probatoria. Y es importante ya en juicio relacionarlos unos con otros. Hasta aquí hemos avanzado en lo que tiene que ver con, primero, lo que es el modelo acusatorio, lo que son los principios estructurales del, del sistema acusatorio y los principios rectores del proceso penal venezolano en el marco del modelo procesal acusatorio. No sé si hay alguna intervención de alguno que quiera preguntar algo, estoy a la orden. Bueno, no quieren preguntar, seguimos avanzando porque el tiempo nos apremia. Yo quiero decirles algo, muchachos. Mire, primero quiero pedirle disculpas a los participantes por no haber tenido el encuentro antes con ustedes. Labores profesionales me lo han impedido. No quiere decir eso que no vayamos a aplicar las 4 evaluaciones. Conmigo no van a existir ni ensayo,
ni mapas conceptuales, ni infografías, ni nada de eso. Lo mío son evaluación. Pronto vamos a tener la primera evaluación. El material está en el aula virtual. Yo quiero que ustedes vayan revisando el aula y les voy a enviar dos encuentros tecnoformativos en materia de la unidad 1 de Derecho Procesal Penal que están en el canal del IDESIP. Se los voy a enviar como complemento del encuentro que hemos tenido el día de hoy. Nosotros vamos a enfocar esta cátedra en función primeramente de tres formas del proceso, de tres modelos, de tres procedimientos penales. El procedimiento penal ordinario, que tiene cuatro etapas procesales, ¿sí? La fase preparatoria, intermedia, de juicio y de ejecución, pero en tres formatos. El primer formato es el procedimiento ordinario. El segundo formato es el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves. El tercer formato va a ser para los delitos de género, en la jurisdicción especial de delitos contra la mujer, contra la violencia de la mujer. En esos tres ámbitos vamos a evaluar, vamos a ver todas las etapas del proceso, porque quiero que nos paseemos integralmente por cada etapa en los próximos encuentros. Ahí vamos a abordar la fase preparatoria con las instituciones que tienen que ver con esa etapa del proceso, la fase intermedia, que es la etapa más veloz, más rápida, más instantánea del modelo procesal nuestro, porque esa es una audiencia que se desarrolla en un solo acto, a diferencia de la fase preparatoria y de juicio y de ejecución. Y vamos a ver también la fase de juicio oral y público, la fase de ejecución de sentencia, y vamos a ver los 11 procedimientos especiales que tiene nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El de juzgamiento de faltas penales, que está en el Código derogado por remisión, por disposición de remisión del mismo Código actual, el de enjuiciamiento de altos funcionarios, procedimiento de extradición activa y pasiva, procedimiento para el enjuiciamiento de delito de instancia de parte agraviada, el procedimiento para medidas de seguridad, bueno, en fin, una cantidad de procedimientos que allí para el ejercicio de la acción civil como consecuencia del hecho penal. Vamos a pasearnos por esos procedimientos especiales y vamos a adquirir buenos conocimientos para quienes amen el derecho procesal. Bueno, hemos terminado por el día de hoy con este encuentro inicial, no sin antes agradecer la presencia de ustedes. Queda a la disposición. Si alguno quiere formular alguna pregunta en este momento, estoy dispuesto para responderle. Y de no poder hacerlo ahorita porque a lo mejor le da temor o porque le da pena, pero yo le invito a que deje de lado el temor y la pena y pregunte. Y si no, bien podrán hacerlo a través del aula virtual y yo con mucho gusto a través de la nube les estaré respondiendo las interrogantes. Me despido de ustedes, agradecido con la presencia de ustedes en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y del mío propio. Quiero darles las gracias por haberme permitido acompañarlos en un espacio de tiempo valioso el día de hoy. Feliz tarde. Hasta luego.